Bienvenidos a El Eco de la Oscuridad, un rincón donde las voces del misterio, lo inexplicable y las sombras del pasado cobran vida. Aquí, cada historia susurra secretos que el tiempo no logró enterrar. A lo largo de la historia de la humanidad, han existido sucesos tan extraños, tan escalofriantes, que ni los mejores científicos ni los más experimentados investigadores han podido explicar. Desde desapariciones sin rastro hasta enigmas escritos en piedra. Hoy te presento la primera parte de una serie que te pondrá los pelos de punta. Estos son 5 de los misterios sin resolver, más aterradores de la historia. Misterio 1. El incidente del Paso Dyatlov, Rusia, 1959. Era el 1 de febrero de 1959, cuando 9 jóvenes excursionistas del Instituto Politécnico de los Urales, liderados por Igor Dyatlov, acamparon en una pendiente del monte Kholat-Syakhl. En idioma mansi, eso significa la montaña de la muerte. Todos eran deportistas de élite, expertos en supervivencia en climas extremos, con experiencia en senderismo de categoría 3, la más difícil. Su objetivo era cruzar los montes Urales del norte, una expedición exigente pero teóricamente alcanzable para ellos. Nunca regresaron. El descubrimiento macabro. Semanas después, al no recibir noticias, un equipo de búsqueda fue enviado. Lo que encontraron en aquel terreno nevado fue algo sacado de una pesadilla. La tienda de campaña estaba rasgada desde el interior, como si hubieran escapado de algo en plena noche. Adentro, todo parecía dejado con prisa. Ropa, mochilas, comida. Los cuerpos aparecieron dispersos a lo largo de varios cientos de metros, la mayoría descalzos, en ropa interior y en posiciones que sugerían huida desesperada. 2 estaban bajo un pino, como si hubieran intentado encender una fogata. Otros 3 fueron hallados en camino de regreso al campamento. Y los últimos 4, enterrados bajo la nieve, con traumas severos, cráneos fracturados, costillas aplastadas, uno con la lengua, los ojos y parte del rostro arrancado. Los informes oficiales. Un informe médico determinó que las heridas no podían haber sido causadas por otra persona, pero tampoco coincidían con lesiones provocadas por una avalancha o una caída común. Uno de los médicos del caso declaró que las fracturas eran similares a las de un choque automovilístico, pero sin lesiones externas visibles. La temperatura esa noche alcanzó los 30 grados bajo cero. Pero incluso en ese clima, ¿por qué huir sin abrigo, sin zapatos y hacia la nada? Las teorías. Este caso ha generado decenas de teorías durante más de 6 décadas. Estas son algunas de las más conocidas. 1. Avalancha. La hipótesis oficial más reciente, publicada en 2020 por el gobierno ruso, sugiere que una pequeña avalancha provocó pánico entre los excursionistas. Salieron corriendo y murieron por hipotermia o lesiones causadas por el peso de la nieve. Pero esta teoría no convence a la comunidad internacional, ya que no hubo signos de avalancha en la zona. La tienda aún estaba parcialmente en pie. Las heridas eran demasiado extremas y específicas. Segundo, experimento militar. Algunos investigadores y periodistas especulan que el grupo fue víctima de una prueba militar secreta soviética. Cerca del área se avistaron esferas luminosas en el cielo esa noche y se detectaron altos niveles de radiación en algunas de las ropas. ¿Podría tratarse de un accidente con armas químicas, sónicas o incluso nucleares? El ejército habría silenciado el caso rápidamente, archivándolo como confidencial. Tercera, intervención sobrenatural. Teóricos de lo paranormal creen que los excursionistas fueron víctimas de algo más, una entidad desconocida, una criatura de las montañas o incluso visitantes de otro mundo. Algunas tribus mansi creen que esa zona está maldita y que la montaña alberga una presencia protectora. Cuarto, conflicto interno o psicosis grupal. Una teoría menos fantástica propone que uno o más miembros del grupo sufrieron un brote psicótico, quizá inducido por una sustancia, estrés extremo o una infección. Esto pudo haber causado confusión, violencia o pánico, terminando en una tragedia colectiva. Estado actual. En 2020, el gobierno ruso cerró el caso oficialmente, atribuyéndolo a una fuerza natural abrumadora. Una definición vaga que no responde a las anomalías más inquietantes del caso, pero la versión oficial ha sido ampliamente criticada. sobre todo porque durante años los archivos estuvieron clasificados y los familiares de las víctimas recibieron escasa información.
A más de 60 años del incidente, el paso Dyatlov sigue siendo uno de los mayores misterios no resueltos del siglo XX. Misterio 2. La ciudad perdida de Roanoke, Estados Unidos, 1590. En el verano de 1590, el gobernador John White regresó a la colonia de Roanoke, ubicada en la isla del mismo nombre frente a la actual costa de Carolina del Norte. Había partido 3 años antes a Inglaterra para conseguir suministros, dejando atrás a más de 100 personas, incluyendo a su propia hija y a su nieta recién nacida, Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en América. Pero al volver, la colonia había desaparecido. No había señales de batalla, no había cadáveres, no había herramientas ni muebles. Solo quedaban estructuras derrumbadas por el tiempo y una única pista, la palabra Croatoan, tallada en el tronco de un árbol, y Serio, grabado en un poste de la empalizada. Antecedentes. ¿Qué era la colonia de Roanoke? Roanoke fue el primer intento serio de Inglaterra por establecer una colonia permanente en el Nuevo Mundo. Fundada en 1585 bajo el patrocinio de Sir Walter Raleigh, tenía como objetivo estratégico consolidar la presencia inglesa frente a la expansión española en América. Pero las condiciones eran hostiles: escasez de alimentos, conflictos con tribus nativas y falta de apoyo logístico. En 1587, White partió hacia Inglaterra dejando atrás a los colonos con la promesa de regresar pronto, lo que no pudo cumplir por culpa de la guerra anglo-española y la amenaza de la Armada Invencible. Cuando finalmente logró volver 3 años después, la colonia había dejado de existir. Las pistas. Croatoan. La palabra Croatoan estaba relacionada con la tribu indígena Croatoan, que vivía en la cercana isla de Hatteras. John White asumió que los colonos podrían haberse trasladado voluntariamente allí, pero una fuerte tormenta impidió que explorara la isla y jamás pudo verificar esa posibilidad. Después de eso, John White nunca volvió a ver a su familia y la colonia fue considerada oficialmente perdida. Teorías principales. Han pasado más de 4 siglos y el misterio sigue sin resolverse por completo. Estas son las principales teorías que intentan explicar lo que ocurrió con los colonos de Roanoke. 1. Asimilación pacífica con tribus locales. La teoría más aceptada por muchos historiadores propone que los colonos, al verse abandonados por tanto tiempo, buscaron refugio con tribus amigas como los Croatoan o los Chowanoke. Investigaciones recientes han descubierto rastros de ADN europeo en comunidades nativas y algunas leyendas orales mencionan a gente blanca con ropa extraña que vivió entre ellos. 2. Conflicto con tribus hostiles. Otros creen que los colonos fueron atacados y eliminados por tribus hostiles como los Powhatan, quienes habrían destruido la colonia y ocultado los cuerpos. Sin embargo, los Powhatan nunca afirmaron tal cosa y no se encontraron restos humanos en el área. 3. Desastres naturales o epidemias. Algunos científicos han sugerido que los colonos podrían haber sido víctimas de una gran sequía, registrada por estudios dendrocronológicos en los anillos de árboles de la zona. Esta sequía, sumada a la escasez de alimentos, pudo haber forzado una migración masiva o haber facilitado una epidemia devastadora. 4. Intento de regreso al continente. Otra posibilidad es que intentaran navegar de regreso a Inglaterra por sus propios medios o trasladarse hacia otras colonias, como la de Chesapeake. Pero no se encontraron registros ni evidencia de tal viaje, y es probable que perecieran en el mar. 5. Teorías paranormales y conspirativas. Con el paso del tiempo, el misterio ha alimentado versiones más oscuras, rituales oscuros realizados por los colonos o tribus, intervención extraterrestre, una realidad alternativa, como algunos teóricos del multiverso proponen, donde toda la colonia fue absorbida. Incluso conexiones con la palabra Croatoan, que ha aparecido en otros momentos históricos inexplicables, como en la habitación final de Edgar Allan Poe antes de morir, o en objetos desaparecidos en casos misteriosos. Investigaciones modernas. En los últimos 20 años, arqueólogos han descubierto artefactos europeos en 2 sitios cercanos, Site X, en el continente, donde podrían haberse establecido algunos colonos, la isla de Hatteras, antigua Croatoan, donde se hallaron herramientas del siglo XVI de origen inglés. Pero hasta ahora,
no se ha encontrado evidencia concluyente que explique qué pasó con todos los desaparecidos. Legado e influencia cultural. El misterio de Roanoke ha inspirado libros, películas y series como American Horror Story Roanoke, donde se exploran versiones sobrenaturales del suceso. Virginia Dare, la primera nacida en la colonia, se ha convertido en una figura legendaria del folclore americano. Algunos la retratan como una heroína, otros como una mártir. Su historia simboliza el sueño y el fracaso de los primeros asentamientos coloniales. Conclusión: 400 años después, la ciudad perdida de Roanoke sigue siendo un rompecabezas sin resolver, una advertencia de los peligros del aislamiento, del conflicto cultural y del olvido histórico. Nadie sabe con certeza si los colonos fueron acogidos, eliminados o simplemente desaparecieron. Y mientras no haya una prueba definitiva, Roanoke permanecerá como uno de los enigmas más oscuros de la historia de América. Misterio 3. El caso de Elisa Lam. Estados Unidos, 2013. La ciudad de Los Ángeles está llena de historias inquietantes, pero pocas tan virales y desconcertantes como la de Elisa Lam. Una joven canadiense de 21 años, estudiante de la Universidad de British Columbia, que llegó a California sola, buscando un descanso, nuevas experiencias, y terminó siendo protagonista de uno de los misterios más comentados del siglo XXI, el Hotel Cecil, un lugar marcado. Para entender este caso, hay que empezar por el lugar donde ocurrió, el Hotel Cecil, ubicado en el centro de Los Ángeles, en la zona de Skid Row, un área conocida por su alta concentración de indigencia, crimen y violencia. Desde su apertura en 1924, el Hotel Cecil acumuló una historia inquietante. Fue el lugar donde se hospedaron asesinos en serie como Richard Ramírez, el acosador nocturno. Se registraron varios suicidios y muertes violentas en sus habitaciones. Algunos lo consideran maldito, o al menos con una energía oscura imposible de ignorar. En 2013, el hotel operaba bajo el nombre de Stay on Main, en un intento por lavar su imagen. Elisa Lam, sin saber su historia, se hospedó ahí durante su viaje a California. El video del elevador. El 26 de enero, Elisa hizo el check-in. Durante varios días se comunicó con su familia desde su teléfono y redes sociales. Pero el 1 de febrero dejó de contestar. Fue reportada como desaparecida poco después. La policía comenzó una búsqueda y el video que cambiaría todo fue publicado el 19 de febrero. Las imágenes de la cámara de seguridad del ascensor. Este video, de casi 4 minutos, se volvió viral mundialmente y por una razón muy específica. Elisa se comporta de forma muy extraña. En la grabación se la ve, entrando y saliendo del ascensor, pulsando varios botones de forma caótica, escondiéndose en las esquinas, mirando hacia el pasillo como si alguien la siguiera, y haciendo movimientos extraños con las manos como si se comunicara con alguien invisible. Pero lo más inquietante es que el ascensor no se cierra durante todo ese tiempo. El descubrimiento del cuerpo. 2 semanas después, tras varias quejas de huéspedes por baja presión de agua y mal olor, el personal del hotel revisó los tanques de agua en el techo, y allí, dentro de uno de ellos, flotando desnuda, se encontraba el cuerpo sin vida de Elisa Lam. El acceso a esa área estaba cerrado con alarmas de seguridad. Para llegar al tanque, había que subir por una escalera de emergencia, cruzar una puerta con candado, subir otra escalera metálica hasta el tanque de metal y levantar una tapa pesada. No había signos de agresión sexual, ni sustancias tóxicas, ni heridas mortales. El informe forense indicó que la causa fue ahogamiento accidental y mencionó un trastorno bipolar que Elisa sufría, aunque no se encontraron rastros de medicamentos en niveles peligrosos. Las teorías. Desde entonces, el caso ha sido analizado por investigadores, periodistas, forenses, teóricos de Internet y hasta Netflix, que lanzó una serie documental en 2021. Primero, episodio psicótico. Una de las teorías más sostenidas es que Elisa sufrió un episodio de psicosis inducido por su trastorno bipolar. En su blog, había compartido su lucha con la salud mental. Quizás, confundida o alterada, subió al techo por su cuenta y cayó accidentalmente al tanque. Pero esta versión no explica cómo superó las medidas de seguridad del techo.
porque el ascensor no funcionaba correctamente, porque nadie la vio subir ni fue registrada por más cámaras. Segundo, homicidio encubierto. Algunos creen que Elisa fue asesinada y que su comportamiento extraño en el ascensor es el resultado de estar huyendo de alguien, personal del hotel, un huésped, un extraño. Hay quienes apuntan a un intento de encubrimiento, señalando errores en la investigación, la edición del video, hay saltos temporales y la falta de registros digitales de su actividad. Tercera teoría conspirativa, el virus de Elisa Lam. Un dato que avivó las conspiraciones es que en el mismo periodo hubo un brote de tuberculosis en Skid Row. El nombre del examen para detectar esa cepa era Lam Elisa. ¿Coincidencia macabra? ¿Mensaje encubierto? Para muchos, simplemente un giro siniestro más en un caso lleno de incógnitas. Cuarta, intervención paranormal. Para los amantes de lo paranormal, el Hotel Cecil está maldito. Hay quienes creen que Elisa fue víctima de una presencia oscura, una entidad que la llevó a su fin. El ascensor que no responde, los movimientos extraños, la historia del hotel. Todo parece encajar en un patrón inquietante. Legado digital y cultural. El caso de Elisa Lam se convirtió en leyenda urbana en tiempo real. Se viralizó en foros como Reddit, YouTube, TikTok y Twitter. La imagen de Elisa en el ascensor es hoy ícono del misterio moderno. Además, inspiró episodios en series como American Horror Story y Castle, videos musicales, videojuegos y creepypastas, análisis psicológicos y debates sobre ética mediática. Conclusión. Más de una década después, las preguntas siguen flotando como el cuerpo de Elisa en aquel tanque. ¿Qué ocurrió realmente en el Hotel Cecil la noche de su desaparición? ¿Fue un trágico accidente, una falla del sistema de salud mental o algo que escapa completamente a la lógica? Una joven desaparecida, un video escalofriante, un hallazgo imposible y un hotel que parece absorber la oscuridad de cada alma que pasa por él. El caso de Elisa Lam sigue sin una respuesta definitiva. Y quizás ese sea el aspecto más inquietante de todos. Misterio. La desaparición de Anjikuni, Canadá, 1930. Anjikuni Lake, un remoto lago en el gélido territorio de Nunavut, Canadá. Un lugar aislado, rodeado de hielo, tundra infinita y noches que parecen no tener fin durante el invierno. Allí vivía una pequeña comunidad inuit, de entre 30 y 35 personas, dedicada a la pesca, la caza y la vida en armonía con la naturaleza. Pero en noviembre de 1930, esa aldea desapareció sin dejar rastro. El hombre que lo descubrió, Joe Labelle. Joe Labelle, un cazador y comerciante de pieles, acostumbrado a moverse entre aldeas del norte canadiense, buscaba refugio ante una tormenta de nieve. Conocía la aldea de Anjikuni y había estado allí antes. Sabía que podía encontrar hospitalidad y comida caliente, pero cuando llegó, todo estaba en silencio. Cabañas vacías, ropa tendida, comida aún servida, fuego apagado hacía poco, trineos estacionados sin moverse, pero ni una sola persona a la vista. En el lugar quedaban solo perros de trineo muertos de hambre, aún atados, sin haber sido liberados. Y un detalle aún más perturbador. Algunas tumbas del pequeño cementerio inuit estaban abiertas y vacías. El llamado a la policía montada. Alarmado, Labelle recorrió varias millas bajo temperaturas extremas para contactar con la Real Policía Montada de Canadá, RCMP. Un escuadrón fue enviado al lugar. Tras una investigación no oficial de la que no quedaron muchos registros formales, la policía no encontró huellas, señales de lucha ni disturbio natural. No había sangre, no había cuerpos, no había pistas. Una comunidad entera había desaparecido, como si se la hubiera tragado la tierra. Las teorías que nacieron del hielo. El caso de Anjikuni ha sido motivo de debate durante casi un siglo. Estas son las principales teorías que han intentado dar explicación al misterio. 1. Migración urgente. ¿Hacia dónde? Algunos sostienen que los inuits decidieron abandonar la aldea repentinamente, quizá por presión ambiental, falta de recursos, enfermedades o enfrentamientos con otra tribu. Pero eso no explica. ¿Por qué dejaron comida servida? ¿Por qué los perros quedaron atados y murieron? ¿Por qué desenterrarían sus muertos? Además, nadie los vio en otras comunidades.
No hay registros de su llegada a ningún otro punto del norte canadiense. Segunda, abducción extraterrestre. Una teoría más fantástica propone que la aldea fue víctima de una abducción masiva. Este tipo de eventos han sido reportados en otras culturas indígenas, pero nunca con una comunidad entera desapareciendo al mismo tiempo. Algunos testigos en décadas posteriores mencionaron haber visto luces extrañas sobre el lago Anjikuni. Hay quienes aseguran que el área es un punto caliente de actividad anómala. Tercera, entidades mitológicas inuit. La mitología inuit está cargada de figuras espirituales y leyendas. Una de ellas habla de los Tornat, espíritus poderosos que castigan a quienes rompen el equilibrio de la naturaleza. También se menciona al Kalupalik, una criatura que emerge de las aguas para llevarse a los humanos, especialmente a los niños. Para muchos, la desaparición de Anjikuni es una advertencia ancestral, una historia real envuelta en mito que ha sido transmitida durante generaciones. Cuarta, fraude o distorsión mediática. Algunos historiadores cuestionan la veracidad del relato, alegando que pudo haber sido exagerado o fabricado por periodistas sensacionalistas de la época. El caso fue reportado por primera vez por Frank Edwards, un escritor de fenómenos paranormales, en los años 40. No hay un informe policial oficial registrado, y los archivos de la RCMP no mencionan el caso directamente, aunque tampoco lo desmienten del todo. ¿Fue una exageración o una historia real que las autoridades decidieron borrar por completo? El factor más inquietante: el cementerio. El detalle de las tumbas abiertas ha sido uno de los aspectos más aterradores del caso. ¿Por qué desenterrar los cuerpos? ¿Fue un ritual? ¿Un intento de llevar a los muertos con ellos? ¿O fue algo que vino a buscar tanto a los vivos como a los muertos? Una historia que ha sobrevivido al tiempo. A pesar de que algunos la consideran una leyenda urbana del norte, la historia de Anjikuni ha perdurado durante generaciones. Su mención en libros, foros de internet, documentales y canales de misterio ha mantenido viva la pregunta: ¿cómo desaparece una aldea completa, sin dejar rastro, en uno de los entornos más duros del planeta? Incluso hoy, en pleno siglo XXI, no hay explicación oficial ni restos hallados. El lago sigue allí, silencioso, cubierto de nieve, como si estuviera esperando a su próxima historia. Conclusión: la desaparición de Anjikuni no es solo un caso sin resolver, es una grieta en la lógica, un episodio que rompe todas las reglas de lo posible. 30 personas, una comunidad autosuficiente, sin rastro, sin cuerpos, sin huellas, sin ruido. ¿Huyeron? ¿Fueron llevados? ¿Desaparecieron por voluntad propia? La verdad está tan enterrada como el hielo que cubre Anjikuni en invierno. Y quizás nunca debamos encontrarla. Misterio 5. El manuscrito Voynich. Origen desconocido, siglo XV. Imagina un libro escrito en un idioma que nadie puede entender. Un libro lleno de ilustraciones que no encajan con la realidad. Un libro que durante siglos ha desafiado a los mayores criptógrafos, científicos, historiadores, y aún no revela sus secretos. Eso es el manuscrito Voynich, uno de los enigmas más desconcertantes de la historia de la humanidad. Un libro sin traducción, sin autor, sin clave. El manuscrito Voynich fue descubierto en 1912 por el coleccionista de libros antiguos Wilfrid Voynich en una biblioteca jesuita en Italia. Desde el primer vistazo, era claro que tenía algo especial: más de 240 páginas, texto escrito en un alfabeto completamente desconocido y acompañado por ilustraciones que solo aumentaban el misterio. Análisis científico: ¿auténtico o falso? En 2009, científicos de la Universidad de Arizona realizaron pruebas de carbono 14 al pergamino. ¿El resultado? El manuscrito fue creado entre 1404 y 1438. Esto ubica su origen en el siglo XV, durante el Renacimiento europeo. Pero no se conoce el autor, ni el lugar exacto, ni siquiera el propósito del texto. La tinta también fue analizada. Es contemporánea al pergamino, lo que descarta un fraude moderno, pero eso solo profundiza el misterio. Secciones enigmáticas. El contenido del manuscrito ha sido dividido en 5 secciones principales, aunque ninguna ha sido comprendida del todo. Botánica, plantas imposibles, algunas con raíces humanas, otras que no existen en ningún catálogo biológico.
¿Son simbólicas, alucinógenas, de otro mundo? Astronomía, astrología, diagramas circulares con lunas, soles, signos zodiacales, constelaciones y seres femeninos sumergidos en líquido. Un mapa cósmico, un calendario ritual. Biología. Figuras de mujeres desnudas interactuando con tubos y canales que parecen órganos. Algunas teorías sugieren que podrían representar el ciclo menstrual, la fertilidad o prácticas médicas ocultas. Farmacéutica. Frascos, frascos y más frascos. Combinaciones botánicas sin nombre, junto a símbolos crípticos. Recetas, pócimas, texto continuo. Varias páginas sin ilustraciones, llenas del idioma voynichés, con una estructura coherente, pero intraducible. El desafío intraducible. Lingüistas y criptógrafos de todo el mundo, incluyendo expertos de la CIA y la NSA, han intentado descifrar el lenguaje. Hasta hoy, nadie ha podido identificar un idioma de origen, ni encontrar una raíz lógica, ni una clave de cifrado. Lo más desconcertante es que el lenguaje tiene una estructura gramatical consistente, lo que sugiere que no es un invento aleatorio. Y sin embargo, sigue siendo imposible de traducir. Las teorías. Como era de esperarse, el manuscrito Voynich ha generado todo tipo de teorías a lo largo del tiempo. 1. Obra de un genio oculto. Algunos creen que fue escrito por un alquimista, un herbolario o incluso Leonardo da Vinci, cuando era apenas un niño. Otros lo atribuyen a Roger Bacon, un monje franciscano que dominaba varios lenguajes y ciencias. 2. Manual de alquimia o magia. Para los estudiosos del ocultismo, el manuscrito es un libro de saber prohibido, un tratado de alquimia, astrología o incluso un grimorio, libro de hechizos, escrito en código para ocultarlo de la iglesia o del poder político. Tercera, origen extraterrestre. Una de las teorías más extremas es que el lenguaje no es humano, que el manuscrito fue dictado por seres de otro mundo, o incluso dejado como legado por visitantes alienígenas en épocas remotas. Las plantas desconocidas, las figuras flotantes, los diagramas circulares, ¿son descripciones de otro planeta? Cuarto, un engaño medieval muy elaborado. También hay quienes afirman que es un engaño renacentista, diseñado para impresionar o venderse como libro mágico. Pero si es falso, ¿por qué alguien invertiría tantos recursos y tiempo en crear un lenguaje completo, con estructura gramatical coherente y mantener la misma caligrafía a lo largo de más de 200 páginas? Hoy, un tesoro en Yale. El manuscrito Voynich se conserva hoy en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos en la Universidad de Yale. Su nombre oficial es Beinecke MS-408. Gracias a la digitalización, ahora cualquiera puede verlo en línea. Aún así, nadie ha logrado descifrarlo, en un mundo donde casi todo ha sido clasificado, escaneado y descodificado. El manuscrito Voynich sigue siendo un símbolo de lo inexplicable. Un código que no debemos romper. ¿Y si no debemos traducirlo? Algunos aseguran que el contenido del manuscrito no es solo críptico, sino peligroso, que esconde conocimientos que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo, o del cuerpo humano, o del universo mismo. Otros piensan que es un mensaje para el futuro, o una obra escrita por alguien que no pertenece a esta época. Conclusión. Más de 500 años han pasado desde que fue escrito. Ni la ciencia moderna, ni los superordenadores, ni la inteligencia colectiva de Internet han podido desentrañar su secreto. El manuscrito Voynich sigue siendo el libro más misterioso del mundo, una ventana a lo desconocido, una obra que desafía los límites del lenguaje, la lógica y la historia. Tal vez no fue escrito para ser entendido, tal vez fue escrito para ser encontrado y contemplado. Reflexión final. Cada uno de estos casos nos recuerda algo profundo, que aún hay espacios oscuros en la historia donde la ciencia, la lógica y la razón simplemente no alcanzan. ¿Quién decide qué debemos saber y qué debe permanecer oculto? Tal vez nunca sepamos la verdad completa sobre estos misterios, o tal vez la respuesta siempre estuvo frente a nuestros ojos y simplemente no la queremos aceptar. Si esta historia te dejó pensando, no olvides suscribirte a El Eco de la Oscuridad, donde los misterios nunca duermen. Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.